Muy buenos días, señor alcalde, un placer estar aquí. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, a nuestros funcionarios, a la doctora Irina, los patrocinadores del evento. Y bueno, vamos a conversar en estos 45 minutos alrededor de una pregunta que ha ocupado el grueso de la agenda política de Colombia en los últimos años, y es la relación entre los violentos, los corruptos, en torno al proceso electoral. Les propongo a nuestros panelistas que hagamos una conversación dinámica en la que podamos controvertir, debatir, que incluso pues en algunos momentos podamos tener diferencias cordiales y que aprovechemos nuestra conferencia principal, la que lanzó el doctor Javier Torres. ¿Les parece si empezamos con una reflexión con nuestro querido doctor Andrés Hernández alrededor de los temas de financiación de las campañas? Doctor Andrés, ¿por qué la financiación de las campañas es tan importante en el contexto de la política electoral? ¿Y por qué es tan importante en términos de racionalidad económica criminal? ¿Eso por qué nos debería preocupar? Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Un saludo muy especial, señor alcalde. Doctora Irina, muchas gracias por la invitación, a todas las personas que nos acompañan y un gusto estar en este panel. Es una pregunta muy importante, Isaac, y me parece clave que la podamos abordar de inicio. La relación entre dinero y política es algo que ha generado desafíos durante mucho tiempo, porque de alguna manera el dinero se necesita para hacer política, pero también es una vía que puede contaminar la política. Y esto es una problemática que vemos en todo el mundo. En Transparencia Internacional identificamos que aquellos países que tienen un régimen de transparencia en el financiamiento de campañas más eficientes son aquellos países que están menos afectados por esa percepción de corrupción, y lo contrario. Aquellos países donde tenemos unos regímenes más opacos es donde pareciera que la corrupción avanza de manera más ágil. Pero detrás de esto, y tratando de llegar a la pregunta sobre la racionalidad, yo creo que detrás del proceso de financiación, como lo comentábamos esta mañana, lastimosamente pareciera que hay un botín. Yo invierto en una campaña porque tengo la posibilidad de manera posterior de favorecerme, enriquecerme con ese botín. Y pareciera que entonces la financiación de campañas es la puerta de entrada a un régimen opaco que favorece intereses particulares o a un régimen transparente que puede favorecer el interés general. Y lastimosamente, cuando el planteamiento y la realidad indica que ese régimen es opaco, entonces tenemos en primer lugar una gran afectación a la manera como se ejecutan los recursos públicos. Nosotros hemos identificado que 1 de cada 3 financiadores de campaña, tanto a nivel local como a nivel de elecciones de Congreso, luego de las elecciones reciben un contrato. No en todos los casos eso es ilegal, pero sí genera una alerta muy importante, y además la manera como se reciben esos contratos es a través de contratación directa, convenios interadministrativos o alguna de las excepcionalidades al régimen de contratación pública. Pero más allá de los contratos, en general ese financiamiento de campañas y como parte de ese botín también da la posibilidad de acceder a cierto nivel de influencia. A través de, por ejemplo, acceder a información que pueda ser relevante, ocupar de alguna manera los cargos públicos con personas que sean relacionadas con quienes están detrás de ese financiamiento de la campaña. Pero al final también parte de ese botín, creo yo, está asociado a lograr impunidad, a lograr inacción. Y esos 3 componentes, de nuevo, son una alerta muy grande si el proceso de financiación de campañas, como lo mencionamos antes, se hace de manera opaca, con baja rendición de cuentas y con poco escrutinio ciudadano. Andrés, en ese sentido, en principio la financiación de las campañas, y tal como lo dijo Javier, no es algo ilegal.
O sea, financiar en principio no es algo ilegal, se puede hacer de manera transparente, pero si yo soy un contratista, yo esperaría algún cierto tipo de rentabilidad con respecto a la inversión. Sí, sí, en ese sentido no hay algo raro todavía, ¿no? Es muy importante defender la financiación de campañas, no como la libertad de expresión, yo tampoco creo que tenga mucha articulación por ese lado, pero en Colombia es completamente legal financiar campañas. El problema es que hay detrás de eso, y muchos académicos y analistas han llamado que hay una expectativa de retorno. El problema es cuando consideramos que la financiación de campañas se hace a favor de un retorno posterior a la elección y cuando genera un nivel de inequidad muy grande en los procesos electorales. Hoy en día, y desde hace muchos años en Colombia, la verdad es que quien tiene la plata es quien ha tradicionalmente puesto el candidato. Y eso genera una inequidad muy grande frente, por ejemplo, a grandes sectores de la población que no logran verse representados porque no tienen la manera de acceder a esos recursos. Muchas gracias, Andrés. Me gustaría aprovechar a Daniel Rico y su reflexión sobre economías ilícitas. Daniel, en principio no hay nada ilegal en esa inversión, pero ¿solo habría preocupación por una apropiación, por capturar el presupuesto, o tú has encontrado en tus investigaciones algo más allí cuando se hace esa potente inversión en el proceso electoral? Bueno, primero que todo, gracias Isaac por la pregunta y sobre todo muchas gracias al equipo del Distrito de Cartagena por esta invitación, a Irina y a todo ese equipo para lograr recoger todas estas voluntades y que podamos intercambiar ideas y construir una democracia cada vez más sólida. Detrás de todo esto hay mucho esfuerzo y de verdad muchísimas gracias por la invitación y poder aportarle al distrito y a los ciudadanos que nos acompañan hoy ideas y reflexiones sobre la corrupción y ese cáncer en la estructura democrática que tiene el país. Yo soy optimista. Bueno, lo primero que voy a decir es yo soy criminólogo, es una cosa muy rara, pero yo paso mucha parte de mi tiempo hablando con criminales, en las cárceles, entrevistándolos, entendiendo cómo funciona el narcotráfico, el lavado de activos. Ahorita estaba hace poquito viendo cómo están deforestando la Macarena y cómo están desforestando el Chiribiquete y entendiendo la lógica criminal que está detrás de eso, entendiendo dónde están las zonas grises, dónde están las oportunidades de criminalidad y por eso mismo me declaro optimista, porque este país era muy distinto hace 15 años. Eso era mucho más fácil. Hoy hay un liderazgo nuevo, nuevos líderes políticos, hoy el tema de la corrupción está en el centro de la agenda y hoy hay unas capacidades dentro del Estado que todas son limitadas, que todavía tienen muchos problemas, pero hemos construido un mejor Estado-nación en materia de lucha contra la corrupción. Hay centros de pensamiento especializados, hay un seguimiento, pero nos queda mucha tarea. Y respondiendo a la pregunta de Isaac puntualmente es que ese desarrollo de las capacidades anticorrupción no son simétricas. No es lo mismo lo que ocurre aquí en Cartagena o lo que puede pasar en Medellín con lo que pasa en un sitio que yo siempre pongo de ejemplo, que es Teherán, que queda en la puntica de Colombia, abajo en Tumaco, donde casi se acaba Colombia y llega uno a… Es el sitio más lejano de la democracia que yo he estado, es el sitio más lejano, es como volverse al pasado, no hay agua, no hay luz, no hay nada, pero hay corrupción y hay clientelismo. Y hasta allá llegan los políticos a buscar votos, pero no hay nada. Entonces, entender ese rol y cómo esas personas todavía están lejos en esa institucionalidad es muy importante para entender las dinámicas de hacia dónde va evolucionando la criminalidad. Y aquí, ya entrando a la pregunta de Isaac, la lectura que yo tengo es, hay algo que nos molesta a todos y es que se roben los impuestos y se roben el presupuesto público y eso resulta evidente y maltratador y las cifras de miles de millones de pesos. Pero hay algo un poco menos visible que en mi lectura es realmente el eje y el centro de la corrupción y es cómo hacer buena parte de estas relaciones en campaña, de estas financiaciones, es el interés de estas estructuras criminales es no pagar impuestos, es no llevar los recursos al Estado. Entonces tenemos una lectura de corrupción, es que corrupción es solamente aquello, es tomar el recurso público, tomar esos recursos sagrados y robárselos, pero también es robárselo, no llevar esos recursos al Estado, a la nación, al distrito, sino hacer parte de una red que permita que esos recursos no lleguen. Y aquí es donde uno tiene que empezar a tener matrices de riesgo muy detalladas y saber dónde se están robando la plata. Cómo esa plata no llega a fortalecer las instituciones, los hospitales, etcétera. Y la lectura del ciudadano también debe cambiar en ese sentido y no es bajo la lógica, y lo decían muy bien en la primera intervención,
no es la lógica de es que yo no pago impuestos porque se los van a robar, sino al contrario, es como yo pago impuestos, observo, vigilo y hago una acción democrática participativa en ese recurso. Entonces, a lo que yo quiero, y cerrar un poco mi primera intervención, es que debemos tener mucha observación, mucho seguimiento, es a esos canales que permiten que los dineros no lleguen al distrito de Cartagena, a la gobernación, al Estado, etcétera, etcétera, y ahí, desde ahí se van construyendo las redes de clientelismo y el interés de esas estructuras criminales en la financiación. No es solamente robarse los impuestos, es hacer que el Estado sea más pequeño, más débil y más frágil. Y aquí podemos, y las investigaciones que he hecho recientemente ha sido sobre el predial, y les podría mostrar números y contar Daniel, cómo se puede esconder plata. Daniel, o sea, acabas de lanzar una granada de fragmentación en el auditorio, nos estás diciendo que pagar impuestos hace parte del juego democrático. O sea, vivir en democracia significa, de acuerdo con tu tesis, que eso es jugar en la democracia. El principal elemento de lucha contra la corrupción y la financiación ilegal de campañas y todos es pagar impuestos, es cobrar impuestos, hacer que las entidades de los distritos, de las ciudades, de los municipios sean sólidas y sean fuertes. En la medida en que hay un menor recaudo, en la medida en que se va debilitando esa capacidad, por eso tenemos municipios categoría 6, 1, 3, cuando uno va a los, y acabo de hacer un estudio muy interesante sobre corrupción en la estructura del predial en Colombia, y es que la mejor manera de esconder una fortuna es váyase a un municipio nivel 6, bien jodido, o sea, sin sistemas, sin computadores, sin abogados ni nada, compre grandes extensiones de tierra y no vuelva a pagar predial nunca. Esa es una manera muy fácil de esconder plata en este país y de no pagar impuestos. El ejercicio de fortalecimiento y de lucha contra la corrupción es tener instituciones sólidas y lograr cobrar impuestos. Daniel, fíjense que aquí está saliendo parte de esta mezcla tan particular de un criminólogo optimista. Eso es algo realmente muy llamativo. Y es, señor alcalde, y para todo nuestro equipo, para todos los ciudadanos, parece ser que los sistemas de información, la recolección de los datos, su procesamiento, y poder recaudar ese dinero, poder armar esa masa pública, empieza a ser algo institucionalmente muy importante en la lucha contra la corrupción. Padre, nos gustaría escuchar, usted qué ha visto en el territorio, usted que en ese ejercicio de liderazgo público del Programa de Desarrollo y Paz, en nuestro canal del Dique, en estas zonas rurales, ¿usted qué ha visto en relación con el fortalecimiento del Estado, los procesos electorales y la lucha contra la corrupción en estos municipios? Bueno, muy buenos días para todos y todas. Saludo al señor alcalde y a su equipo de gobierno, a mis compañeros panelistas. Gracias por la invitación. Bueno, yo he trabajado por muchos años en la subregión de los Montes de María, del Canal del Dique, en Cartagena y en algunas comunidades del sur del Atlántico y en Barranquilla. Me voy a referir de manera muy concreta a la pregunta que usted me hace. Mire, en esas zonas donde nosotros hemos desarrollado un trabajo de acompañamiento con las comunidades de esa Colombia profunda del Caribe, evidenciamos 4 cosas. Esas personas viven o han vivido en medio de la pólvora de los violentos, la sangre de los inocentes, la ausencia del Estado y el acoso de los delincuentes corruptos. Un sentido profundo de la democracia me dice a mí que debemos poner la vida por delante, que debemos de rescatar la democracia profunda y que debemos preservar nuestros ecosistemas naturales y ambientales como las relaciones más decentes y esperanzadoras entre nosotros. Yo debo decir con toda claridad, y esto lo digo en primera persona porque me tocó, que cuando yo llegué a Montes de María, por ejemplo, no encontré muchas diferencias con lo que pasaba en Cartagena. En Montes de María había 8 alcaldías de la guerrilla y 7 de los paramilitares.
el Estado estaba cooptado. Pero en ese mismo horizonte de tiempo estaba sucediendo igual en Cartagena y en Sincelejo. Y eso era claro. Y cuando enfrentamos esas situaciones, a través del acompañamiento en los debates electorales con el buen criterio de un voto libre, responsable y bien informado, y decíamos que no era lo mismo una comunidad consultada que una comunidad informada, y que no era lo mismo una comunidad consultada y informada que una comunidad deliberativa, y que no era lo mismo una comunidad consultada, informada y deliberativa que una comunidad que participa para incidir en los espacios donde se juega la vida. Entonces salía el prepotente y el arrogante y decía, padre, deja esa vaina para lo que es, para hacer negocio. La política para hacer negocio. Y es allí cuando llegamos a esta relación que ya es dinámica perversa. Es dinámica perversa. No es prosecución del bien común y de la vida digna. No es la reivindicación del Estado social de derecho del preámbulo de la Constitución política. Es dinámica perversa, porque es violencia institucionalizada. La violencia es falta de reglas de juego que impide la convivencia y llega a que cualquiera se crea con el derecho a hacer lo que le da la gana. Y la corrupción, etimológicamente el término, como yo lo he repetido tantas veces, corruptus, aquel que tiene el corazón roto. Y como el corazón está roto, no hay espacio para la bondad, para la justicia, para la verdad, para la benevolencia. Y por eso es que aquí en Cartagena se come la merienda del preescolar. Por eso es que se come la merienda del preescolar. Por eso es que no tienen escrúpulos para amasar una fortuna haciendo harina a la ciudad. Y aquí hay que ponerle el nombre al problema y saber cómo se llaman las enfermedades. El doctor Javier lanzaba un horizonte esperanzador para nosotros. Él decía dos cosas. Si funcionan las instituciones, que son las que resuelven, la Iglesia no resuelve, las ONG no resuelven, resuelven es las instituciones. Él dice, rescatemos institucionalidad, pero ojo, si no tenemos esa nueva ciudadanía, no va a ser posible. Quiero cerrar poniendo dos ejemplos. Permítame poner dos ejemplos históricos que a mí siempre me han llamado la atención, dado que se ha hablado de la experiencia de Estados Unidos. A mí hay algo que me ha llamado la atención mucho en el pueblo norteamericano, siendo yo muy crítico de algunas cosas. Dos ejemplos. Voy a poner uno de un padre de la Constitución y otro ejemplo de un presidente de esa nación. Miren, la Constitución de los Estados Unidos de 1776 tuvo uno de los grandes padres en Benjamin Franklin. Después de eso, Franklin es nombrado embajador en Francia y se encuentra con Voltaire en un café cualquiera. Habían varios revolucionarios, entre ellos un tal George Dayton, que provocativamente se acercó a Franklin y le dijo, en el mundo solo hay injusticia y miseria. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el poder que hay detrás de la Constitución de los Estados Unidos para que las cosas valgan y tengan sentido? Franklin lo miró y le dijo, se equivoca, señor Dayton. Detrás de la Constitución de los Estados Unidos hay un inestimable poder. The power of shame, el poder de la vergüenza. El poder de la vergüenza. Eso es como decir que los negros en Cartagena tenemos que ruborizarnos y se nos note. Saber que hay límites intraspasables, que la conciencia lo prohíbe. Y yo creo, doctor Javier, que ese llamado que usted nos hace está centrado en el poder
de la vergüenza de una conciencia ciudadana. De una conciencia ciudadana. Aristóteles decía que una presencia del sentido ético era sentir vergüenza. Sentir vergüenza. Hay cosas que la conciencia lo prohíbe y no se pueden hacer. Y el segundo ejemplo lo quiero referir a un presidente de comienzos del siglo pasado, Jim Howard Taft. Él fue presidente como de 1907 a 1913 y tuvo un problema ahí de su gobierno y generó una polémica a nivel ciudadano. Él tenía a su hijo que estaba en el high school y eso era un debate nacional que llegó a la escuela, llegó al colegio. Y un día, sentado a la mesa con su hijo y su esposa, el hijo reaccionó contra su padre y le dijo las verdades que él debía escuchar. El hijo fue fuerte con Jim Howard Taft, presidente en ese momento de los Estados Unidos. Entonces la madre le dijo, no lo vas a regañar, no lo vas a reprender, mira cómo te está hablando. Y el presidente Taft dijo, no le puedo decir nada porque le he hablado al presidente y la Constitución se lo permite. Será un gran día cuando seamos capaces de recuperar la ciudadanía activa y hagamos una democracia verdaderamente deliberativa. Padre, muchas gracias por esas hermosísimas palabras. Yo quiero unirme a esa invitación que usted nos hace en torno a unos sentimientos morales y en particular el uso de la vergüenza al tribunal de la conciencia, pero tenemos el gran reto de instalarlo en todos y cada uno de los ciudadanos. Ayer cuando llegaba al aeropuerto, el taxista que me llevó al hotel, que él jamás había votado, y yo creo que eso hace parte también de esa gran discusión, y el doctor Javier Torres lo dijo, ¿en qué momento vamos a aumentar el número de votantes? Parece ser que eso puede aumentar también los costos de capturar el electorado. Padre, gracias por ese mensaje y a mí me gustaría que el doctor Javier resonara en esa parte de la conversación sobre los usos racionales de la violencia en medio del proceso democrático, porque hemos tenido paramilitares, hemos tenido guerrilla interesados en el proceso político electoral. Usted lo vio, nos dio testimonio de ello, padre. Estimado Javier. Gracias. Dije que la violencia es sistémica y dije que la corrupción lo es también. Dos ejemplos sencillos, ya que el padre nos permite o nos invita a dar ejemplos. Me he vuelto amigo de un vendedor de frutas en Bogotá, él es costeño del departamento de Bolívar, de San Pablo, y tuvo que emigrar en la ola de drama paramilitar de esa región de Bolívar a Bogotá y se convirtió en vendedor de frutas y hace un trabajo maravilloso levantándose a las 3 de la mañana para ir al centro de abastos, llevar su carreta con unas frutas maravillosas y me he vuelto cliente y amigo de él. Su señora, después de tener un poco de éxito, regresó en el año 2018, tal vez, antes de la pandemia, a San Pablo con la intención de montar una tienda. Duró 10 días, porque inmediatamente llegaron unos señores a decirles que tenía que entregar un pago para poder abrir la tienda. Y la amenazaron. Y ella prefirió, con este hombre amigo, regresar a Bogotá a seguir vendiendo frutas. No hay futuro. No hay futuro. La pobreza, la violencia y la corrupción van juntas. Segundo ejemplo, mi hijo que estudia medicina salió en el vehículo a hacer su examen final este semestre que cierra y en el camino lo paró un par de policías de tránsito.
ven los papeles, el extintor. Bueno. Tenía todo y no había ido a la revisión de gases estos que hay que hacer, del vehículo. Entonces, bueno, entonces voy a tener que llamar a los de tránsito y comienza una negociación. Y en la negociación acuerdan el pago de 90,000 pesos. Pero mi hijo es un estudiante, no tiene 90,000 pesos en la billetera. Y el policía le dice, no te preocupes, puedes hacer la transferencia. Por Nequi. Increíble. Está bien. Increíble. Bueno, ese es un gran avance democrático. Esa es una innovación. No, increíble, esa es innovación. Oye, Javier. Entonces, la violencia está en todas partes, arriba y abajo y en la mitad. La corrupción es parte del sistema, está arriba, abajo y en la mitad. Está en todas partes. Y por definición, la corrupción es violenta. Para discutir, si usted me lo permite, por supuesto, querido moderador Isaac, para discutir con mi colega Rico, hombre, nosotros sí pagamos impuestos, pero no al Estado. Wow. Pero no al Estado. Estamos pagando impuestos a todos los corruptos, eso sí. Y entonces no nos da ganas de pagarle al Estado, pero por Dios. Extracción de rentas, llaman eso los economistas. Extracción de renta. Y bueno, aprovechando esa experiencia, primero Javier, muchas gracias por ese ejemplo que nos recuerda que la democracia se vive en las calles y se vive en esa interacción con el prójimo, padre, usted nos los ha dicho, un corrupto es aquel que no tiene bondad en su Eso es un cambio en el significado muy lleno de sentido para nosotros. Daniel, ¿cómo podemos, en clave de solución, conectar ese tema del recaudo de los impuestos, que parece algo tan procaz, tan vulgar, tan callejero, con la extracción de renta y la formación del Estado, incluso en los barrios más humildes? Sí, no, yo quisiera complementar un elemento adicional del análisis de la corrupción, y es no todo es plata. No todo es plata. En los barrios marginales o en los ejemplos que han puesto los otros panelistas, muchas veces son decisiones. Y buena parte de la corrupción, y yo pongo este ejemplo aquí, hablo un paréntesis de mi trabajo anterior como funcionario público y mi experticia en seguridad privada, vigilancia y seguridad privada. La Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada es una entidad muy pequeña del Estado, que tiene que regular más o menos a 600,000 vigilantes, porteros, celadores en todo el país, y lo tiene que hacer con 5 personas. Son 5 personas que pueden hacer todas las visitas en todo Colombia. Más o menos se demoran 520 años con el personal que tienen en poder hacer las visitas, saber quiénes son legales, quiénes son ilegales, etcétera, etcétera. Pero hay una decisión de fondo, y a eso es lo que quiero llegar. La decisión ha sido mantener esa estructura pequeña, una superintendencia débil, sin músculo, sin carne, que no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el negocio de la seguridad y la vigilancia privada es un negocio de 7 billones de pesos. Es el presupuesto de la policía, casi. Es un mercado enorme, y la mitad de esos contratos los establece el Estado. Entonces, ahí, digamos, la superintendencia tiene un presupuesto de 50,000, 60,000 millones, no se lo pueden robar todo porque tienen que pagar la luz, el arriendo, unos empleados, se pueden robar el 20, el 30, el 40%, eso es pequeñito. Pero tomar una decisión de mercado en la cual usted le niega el ingreso a empresas de una región para que vayan a prestar servicios a otra, eso es una decisión de mercado que favorece a alguien, y ese alguien tiene una empresa de vigilancia y es senador de la República, o tiene un hermano, o tiene un primo. Entonces, ¿cómo se va distribuyendo el mercado de la seguridad y vigilancia privada? Responde exactamente al control y al manejo político en el Congreso de la República. Usted puede montar el Congreso de la República y ir a mirar las empresas de vigilancia y seguridad privada que le responden a cada uno de esos grupos políticos. Entonces, ahí no es plata, no es una plata del Estado. Es una plata en el mercado, son decisiones que están en eso. Y eso lo podemos llevar al nivel micro en los barrios. Y es por dónde va a hacerse la pavimentación de una vía,
por dónde va a ir el trazado de un sistema de luz o dónde se favorecen de una u otra manera con una obra pública, diferentes cosas. Son decisiones o la legalidad frente a un barrio, frente a decisiones, y ahora que es algo que estamos viviendo en Bogotá, todo este tema de sobre representación de intereses en el plan de ordenamiento territorial. Ahí es donde realmente lo que yo quisiera marcar es que eso se construye desde las campañas políticas. Es decir, en este momento que empezamos las discusiones sobre Congreso, las votaciones y más adelante para elegir nuevos alcaldes y gobernadores, desde ahí empieza la negociación, no solamente por buscar, y no quiero decir que la corrupción no exista, la corrupción existe y hay plata y hay contratos y hay eso, pero hay una que es mucho más nefasta y menos visible, que es cómo se van tomando las decisiones de cuáles zonas de reserva agraria, cuáles zonas cómo se mueven las fronteras de la institucionalidad, es mucho más complejo. Ok, Daniel, allí nos está resaltando que hay unos derechos de propiedad sobre unas decisiones y parte del forcejeo político, que es legal, es cómo se controla esa decisión, es decir, cómo se llega al despacho del alcalde, al despacho de un secretario de planeación, para definir ciertos derechos de propiedad sobre el uso del suelo. Y allí puede haber corrupción. ¿No? Y decisiones de mercado, o sea, por ejemplo, el tema de las decisiones sobre las zonas francas, es una decisión, un tema que llevo hablando mucho tiempo, hablemos de eso. ¿Cómo tenemos un sistema de preferencias que cuesta a la nación 2.4 billones de pesos, en el cual solamente generan exportaciones por el 0.4% de las exportaciones de Colombia? Un régimen que fue creado, y en esta ciudad hay muchísimas zonas francas, y esto es una actividad importante en generación de empleo, pero tengamos la discusión de esto, cómo favorece o cómo se construye estos regímenes y por qué hay personas que tienen unas ventajas en su participación comercial en el proceso de comercio exterior y hay otros que no. Perfecto. ¿Qué nos puede decir, Andrés, Transparencia por Colombia, con esa experiencia de acompañamiento a tomar decisiones de manera transparente en materia en relación con estos campos de fuerzas sobre decisiones tributarias? Bueno, el tema tributario nos causó un paro de 2 meses que además fue muy dramático para la fuerza pública y el Estado, pero ¿qué nos puede recomendar o qué ha visto y qué ha visto Transparencia en ese ejercicio, Andrés? Tratando de también llegar a ciertas rutas de acción. Pero de todas formas hay que partir de la problemática y lo que vemos e incluso publicamos la semana pasada es una gran afectación de corrupción. Primero, una relación muy clave entre corrupción administrativa y corrupción política. 44% de los casos que estudiamos entre 2016 y 2020 son de corrupción administrativa, pero en gran medida están con cierta relación, como con lo que estamos discutiendo, en la manera como se accede al Estado. La gran mayoría de autoridades afectadas por esa corrupción administrativa son alcaldes, gobernadores y el gobierno nacional, es decir, autoridades que de alguna u otra forma llegan elegidas por voto popular, y en muchos de esos casos no estamos hablando de una secretaría, no estamos hablando de una dependencia, estamos hablando de decisiones que toma directamente la persona elegida por voto popular. Y lo otro es que evidentemente esa corrupción se expresa en unos sectores de una manera más evidente que en otras. Nos marca en primer lugar el sector defensa, en segundo lugar el sector judicial y en tercer lugar unos sectores que son muy importantes para la sociedad, pero que también mueven muchos recursos como son educación, salud, infraestructura y vivienda. ¿Qué hacer frente a todo esto? Yo creo que lo más importante en primer lugar es volver sobre la idea que hemos estado conversando a lo largo de la mañana, y es el activismo ciudadano no es algo de adorno. El activismo ciudadano, y vuelvo sobre la comparación internacional, es la pieza fundamental que mueve el cambio. Sin ese activismo ciudadano, por más normas que tengamos, por más instituciones, por más condiciones institucionales, carecemos de demanda y de alguna manera hoy en día estamos llamados a que la ciudadanía dé la guía de esa ruta de cambio. Y yo creo que asociado a eso… Andrés, una pregunta. ¿Qué deberíamos enseñarle a los ciudadanos, dado que el Estado y su funcionamiento es muy técnico a veces? O sea, hay tanto derecho administrativo, temas de contratación, y uno de ciudadanos a pie, ¿qué debe mirar? Esa es una pregunta muy importante y lo conversábamos hace un rato. Yo cuando he trabajado también con veedurías ciudadanas, lo que les digo es,
No, ustedes no se tienen que aprender el estatuto de contratación, no se tienen que aprender el código penal o el código de procedimiento administrativo. Ubiquen las preguntas claves de los temas claves y hagan esas preguntas y no las suelten hasta que les respondan. Eso es lo que se llama petición de cuentas. Cuando bajamos la guardia con el voto, con la petición de cuentas y con el escepticismo ciudadano, le estamos dejando la cancha abierta a la corrupción. Muchísimas gracias, Andrés, por esa recomendación práctica. Padre, en términos de recomendación para nuestra administración y nuestra ciudadanía, ¿qué mensaje podemos dejar en el corazón de un alcalde activista también? Bueno, gracias. Yo quiero dejar 2 recomendaciones. La primera de ellas, si queremos avanzar ordenando las esperanzas de la ciudad, tenemos que poner la vida por delante y rescatar el sentido profundo de la dignidad humana. No voy a soltar una carreta, voy a poner un ejemplo. En la antigua Roma había un principio que decía res gestas, homus virtus dignitas. Res gestas, el que hace grandes cosas como Julio César o Marco Antonio, entonces es un hombre virtuoso. Y en cuanto tal recibe una dignidad, una corona de laureles, un reconocimiento y un paseo por el Campidoglio. Llega la propuesta humanizante y dice, eso no es así, es totalmente al revés. Es dignitas, homus virtus res gestas, es decir, aquel que tiene una dignidad intrínseca, su grandeza humana, ontológicamente digno, es un hombre que puede crecer y avanzar en la virtud y en cuanto tal hacer grandes cosas. Es decir, no son las grandes cosas las que te llevan a tu dignidad, es tu dignidad de ser humano, tu naturaleza humana, lo que te permite crecer en la virtud y hacer grandes cosas. Creo que tenemos que ir, en primer lugar, al rescate de nuestros amores, poniendo la vida por delante. Y la segunda recomendación, yo la hago a partir de esa recomendación que dio en el año 93 la Comisión de Sabios, liderada por el doctor Ginás y por Gabriel García Márquez, cuando le pidieron un informe sobre cómo ordenar la esperanza de este país. Y ellos dijeron en ese informe, que es un folletico muy simpático, profundo, de la editorial Magisterio, cuando dieron el informe dijeron que el eje vertebrador de todo estaba en la educación, porque era el órgano maestro para las grandes transformaciones del país. Entonces yo aquí hago una recomendación no solamente para la administración del doctor Dau, sino también para el ejercicio académico de esta ciudad. Porque si la educación es el órgano maestro para las grandes transformaciones, me parece que toda la oferta educativa institucional de la ciudad tiene que corresponderse con la vocación del territorio. Y lo que más se necesita en esta ciudad es abrir entendederas. Abrir entendederas. Mover conciencias y generar compromisos. Yo valoro mucho el ejercicio del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena, que yo conozco muy bien. Valoro mucho el ejercicio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Cartagena, porque he podido conocer el recurso humano que está saliendo de allí, la manera como está penetrando y está incidiendo. También valoro lo que se hace en muchas otras universidades en el campo de las humanidades y las ciencias sociales, pero tenemos que llegar allá porque necesitamos hombres y mujeres, el doctor William, David y todos los que estamos aquí. Yo creo que nosotros, usted va a poner unos honcones esquineros en materia de pobreza y corrupción, pero ya ustedes quedan 2 años. Y aquí no se trata de pensar de que usted va a cambiar todo esto. Aquí se trata de ver cómo los saldos pedagógicos que usted puede dejar en su administración son retomados en un proceso de largo plazo, en una visión de ciudad, en un norte muy claro, pero necesitamos hombres y mujeres con 3 criterios, doctor Dau, y que lo entienda Cartagena.
Aquí necesitamos gente formada y que tenga 3 características. Claridad política, para saber para dónde va esto. De acuerdo. Claridad política, es decir, cómo nos pensamos la ciudad y qué lugar queremos que en ella ocupe la gente de Mandela, del Pozón, de Loma Fresca y de todas las partes. Segundo, gente con buenas competencias técnicas, porque aquí no digo el doctor Javier que bien hay que hacerlo bien, no de cualquier manera, el bien hay que hacerlo bien. Y eso significa que tiene que haber gente que no simplemente sea buena gente, sino que tenga competencias técnicas. Y tercero, que además de la claridad política y las competencias técnicas, que tengan una vocación de servicio y que no olviden lo que aprendieron en su casa de niños, cuando su mamá les decía, deje eso ahí, que eso no se toca. Padre, muchísimas gracias, por favor. Padre, nosotros su invitación profundamente ciudadana y civilista, en marco, por supuesto, de una teología en la que todos nos reconocemos, ese rescate por la dignidad, ser digno del voto, digno de esa decisión, parece algo minúsculo, pero también es una responsabilidad extraordinaria, ese voto, y llevar esa educación, abrir las entendederas en las calles y en los barrios. Eso resuena en nuestros corazones. En cada barrio, en los barrios más humildes, necesitamos abrir las entendederas. En algún momento un alcalde dijo que ¿para qué filosofar sobre estos temas? Creo que eran tiempos pasados y tenemos el reto de mantener con vigor esa reflexión. Mi estimado Javier, en clave de recomendación para nuestro equipo y nuestra ciudadanía. Los Torres somos así, padre. Yo comparto con usted plenamente su opinión sobre el papel de la academia y de la intelectualidad en estos asuntos. Yo tengo la enorme fortuna que me da la vida de compartir con estos panelistas, Isaac, también mi alumno, Andrés, también mi alumno, y Daniel, de quien soy alumno, porque lo he leído en todas las veces que sale en semana y me gusta muchísimo lo que él hace. Felicitaciones y ojalá vuelvas a salir porque no te he vuelto a ver. Entonces, se acabó la revista. Y estamos aquí conversando sobre corrupción y estamos viendo a ver cómo podemos hacer un mejor país y estamos reunidos con las autoridades de Cartagena y con los jóvenes hombres y mujeres maravillosos de esta ciudad y estamos deliberando. De eso se trata. De manera que academia, deliberación, sí, dignidad, querido padre. Dignidad humana. Muchas gracias. Gracias, Javier, de verdad, por eso, por ese mensaje tan vigoroso. Un mensaje, por favor, desde el optimismo y la criminología, desde el lodo y el fango del crimen a la esperanza en la administración pública. 1, 2, 3, ya. No, completamente de acuerdo, tenemos que tener un faro moral, un faro institucional que nos permita construir un distrito, una ciudad, unos barrios cada vez más seguros, más igualitarios. Pero no debemos perder de vista que la corrupción es crimen organizado. Esto no son un par de señoritas perdidas, no, esto es crimen organizado, que tiene la capacidad de mover muchos capitales, de mover voluntades, incluso de utilizar la violencia, utilizar la fuerza, burlar las instituciones y van a seguir intentándolo hacer porque hay mucho en juego, dinero, decisiones, etcétera. Y entonces mi recomendación es, como en cualquier planteamiento estratégico, esto requiere realmente la construcción de unas capacidades, no solamente mostrar una voluntad política y una voluntad y una superioridad ética y moral frente al uso de los recursos de una administración, sino realmente entender cómo opera este proceso y cómo construir capacidades de prevención frente al tema. Uno de los temas es, en corrupción que no se entiende mucho, es, aquí tenemos la idea de que meter a los políticos corruptos a la cárcel soluciona el problema. En lo que uno aprende el día 1, y yo me zampé 6 años haciendo un doctorado en criminología, lo que uno aprende es que no hay ningún delito que se reduzca metiendo a la gente a la cárcel.
Los delitos se reducen con prevención, no es esperar que el ladrón entre a la casa, se lleve el televisor para después ir a capturarlo y meterlo a la casa, no, es tener buenas rejas, buenas puertas y evitar que ese ladrón pueda llegar a la cárcel, que ese ladrón pueda ser elegido, que ese ladrón pueda tener acceso a los recursos públicos. Eso es lo que debe hacer Cartagena, así como sus murallas contra la corrupción es tener una capacidad técnica y una capacidad de blindaje, ser transparente, en tener mucho acceso a sistemas de información, pero sobre todo entender que este es un enemigo poderoso y estamos frente a estructuras de crimen organizado que no es suficiente con mandar un discurso político, es realmente necesario, y comparto plenamente las palabras del padre, es tener una proyección de largo plazo, pero esa proyección tiene que tener unos recursos y unas capacidades que la mayoría de ciudades, la mayoría de las instituciones colombianas no tienen. Y vemos el tema de la corrupción como un tema como pequeñas manzanas podridas. Esto no es manzanas podridas, esto es el huerto podrido, la cosecha podrida, eso no son manzanitas podridas. Muchísimas gracias, Daniel, por ese mensaje tan fuerte y por ese impulso. Señor alcalde, ahí hay toda una agenda política para cuidar un proyecto de integridad y que esperamos que supere nuestra administración. Un último mensaje, por favor. Muy breve, yo creo que sumándome también a lo que sea el panel, hace varias décadas Robert Klitgard nos enseñó una ecuación que era corrupción es igual al monopolio más de discrecionalidad menos el accountability, la rendición de cuentas. ¿Cómo entonces avanzar en contra de esto? Yo creo que parte de la ecuación, ahora volviendo al Día Internacional Anticorrupción, es miremos cuál es esa ecuación que tenemos que montar. Yo creo que no hay varitas mágicas, pero sí hay una especie de estrategia que se podría graficar en una especie de ecuación, y parte de esa ecuación, de nuevo, es el activismo ciudadano. Muy oportuno esta reflexión antes de entrar a ese ejercicio del voto, y yo creo que el mensaje es que como ciudadanas, como ciudadanos, sí podemos hacer el cambio. Hay que enfrentar las estructuras criminales, por supuesto, pero si no empezamos por nosotros, la tarea se va a quedar muy corta. Alcalde, un placer. Usted hace muchos años como activista fue amenazado, alcalde, yo lo recuerdo hace muchos años, y usted pues fue un ejemplo para nosotros, y este es su legado, alcalde, los ciudadanos que creemos en su proyecto. Un abrazo, una bendición para todo este equipo y una felicitación para todos nuestros panelistas. Muchas gracias.